colombianos y colombianas, con la importantísima histórica respuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, que deja en total silencio al uribismo, los deja totalmente acabados, atónitos, porque es impresionante lo que nos va a decir a continuación Gustavo Petro Urrego. Para todos, ya no es un secreto que el presidente de la República pidió la renuncia de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y en uno de sus trinos decía: espero, por tanto, la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que la dejó en su mejor momento financiero, y gran ministro de Hacienda, que sacó a Colombia de la recesión por el sobreendeudamiento que dejó ¿quién? Iván Duque. Decía: espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia, porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa. He terminado este trino, y mientras tanto han elegido por unanimidad en el CNE a Prada, ese personaje del Centro Democrático, mi perseguidor. Adelantan el golpe de Estado y el pueblo debe prepararse. Esto decía en su momento el presidente de la República, Gustavo Petro, para lo cual el mismo ya exministro Ricardo Bonilla decía: me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia. Y veamos lo que decía Ricardo Bonilla. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo, y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. Esta respuesta del exministro Ricardo Bonilla es contundente, y nos vamos a dar cuenta la impresionante respuesta del presidente Gustavo Petro, que deja en absoluto silencio a todo el uribismo. Pero primero miremos a Ángela María Robledo. Decía: tanta dignidad en la renuncia de Ricardo Bonilla al Ministerio de Hacienda. Deja una economía sana para Colombia. Espero pueda demostrar que actuó honestamente y en el marco de la ley. Y ante este tipo de circunstancias salía el presidente de la República con lo siguiente, y esto trinaba El Espectador: el presidente Petro confirmó que el nuevo ministro de Hacienda será Diego Guevara, pero dejó en el siguiente video una importantísima aclaración que dejó en silencio a todo el uribismo en el país, y muy pendientes con lo siguiente: durante casi todos los gobiernos que me precedieron, porque en el mío lo primero que dije cuando instalé el gabinete es que en el mío no va a haber cupos indicativos para congresistas,
Y en mi opinión, aunque Olmedo intentó realizarlos, el hecho de que yo haya despedido a Olmedo de la administración a tiempo impidió que los hubiera. Y no los hubo en mi gobierno, ni los hay, ni los habrá. Me falta un dato, presidente. Solo un nombre. ¿Quién será el nuevo ministro? Va a ser el doctor Guevara, el viceministro actual, profesor universitario que conoce todo el proceso que hemos tenido luchando porque no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, luchando contra las altas tasas de interés y luchando por disminuir el déficit que nos dejó el gobierno pasado de Duque, sobreendeudando de manera brutal el país. Deuda que usted sabe no fue ni a frenar el COVID, ni a frenar el hambre en Colombia. Al contrario, propusieron una reforma tributaria que buscaba más IVA para la sopa de la gente trabajadora, sino que fue a los más ricos del país a subsidiarles sus nóminas. Ahora Petro tiene que pagar las deudas de Duque y el Congreso, con los amigos de Duque, no quieren que la paguemos porque creen que vamos a colapsar, arruinando ellos irresponsablemente a Colombia entera y a todas sus empresas. La ley de reactivación económica que presentamos trae un artículo que no se discute en la sociedad colombiana, que todas las empresas de Colombia bajen su impuesto para reactivar la economía. Es lo que proponemos, que la clase media baje sus impuestos para reactivar la economía. Pero como proponemos una contrapartida que tiene que ver con que los juegos de suerte y azar paguen más impuestos, y hay amigos de ellos que no quieren hacer esa ley, o porque proponemos que el carbón y el petróleo de exportación pague más impuestos, porque quieren seguir en este tipo de economía que ya muere hoy en el mundo, o porque no quieren que los más ricos de los ricos de Colombia paguen más por dividendos, que es sacar la plata de las empresas, y eso va contra la reactivación. Entonces quieren sabotar la ley buscando que el gobierno caiga incluso en un golpe de Estado, como lo he venido denunciando. Ante estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, absoluto silencio, porque es impresionante cómo el mismo Congreso comprado, aparte de ir a buscar incluso un golpe de Estado, también no quiere aprobar esta ley de financiamiento que es para solucionar directamente las cagadas que dejó Iván Duque. Todo esto frente a la problemática que han generado por la salida del ministro Ricardo Bonilla. Incluso los mismos uribistas señalan y alaban al mismo presidente de la República porque es el único en la historia que ha hecho lo siguiente. Miren, Jorge Melguizo. Hay que reconocerle al presidente Gustavo Petro que en casi todos los casos de posible corrupción de alguien de su propio equipo, ha tomado la decisión de pedirles la renuncia. Eso no había pasado en los gobiernos de Duque, Santos, Uribe, Pastrana y otros. Y en el caso del ministro Ricardo Bonilla, la decisión de sacarlo del gabinete debe aún ser más dura. Bonilla es de su confianza y es una persona de sus pocos afectos. Bien por el presidente, es lo que se espera siempre de todo gobernante. Y esto tan impresionante que ninguno de estos personajes en el uribismo había realizado este tipo de actos de frente, sin necesidad de esconderse. Porque incluso ya recordemos cómo la misma Margarita Cabello metió en las manos en el fuego por el uribismo en el país. O sea, desde ahí, incluso hasta el punto de decir que Karen Abudinen, en pocas palabras, no se robó absolutamente nada del Ministerio de las TIC. O sea, la diosa, la salvadora del uribismo. Y miren cómo Petro calla las bocas y calla a estos personajes que siempre se han tratado de irse en contra de nuestro presidente. Así soluciona Petro y le canta la tabla. Es un verdadero estadista. Dice, sí,
no puedo controlar la corrupción, pero ¿qué es lo que puedo hacer con altura? Responderle al pueblo colombiano diciendo chao, que lo investiguen y que ellos miren a ver cómo resuelven sus chicharrones. Y como lo vemos, el mismo Ricardo Bonilla, de las pocas personas de su entera confianza, de sus pocas personas que lo quieren, que es de sus afectos, le dijo chao, hermano, aquí esto no lo va a permitir y hay que seguir trabajando. Y esto genera tanto odio porque miren, Jaime Arizabaleta, Petro, aquí el que debe renunciar es usted, aquí el corrupto es usted. Esto es increíble, porque Petro ha sacado a los corruptos del gobierno, lo que nunca nadie antes había hecho en la presidencia de la República. Y veamos por último las declaraciones del congresista Alejo Toro. La persecución contra el gobierno del presidente Petro es inmisericordia y en todos los frentes que ven posibles. Respaldó la decisión en torno al ministro de Hacienda, reconociendo su compromiso con el proyecto y el país. Denunciaremos ante el Parlamento, aquí el Parlamento Latinoamericano, el golpe que no para, como lo hemos hecho anteriormente en instancias como la CIDH, la ONU y la OEA. Y veamos las declaraciones del congresista Alejo Toro sobre este importantísimo caso. Todo el respaldo a la decisión del presidente Gustavo Petro en torno al ministro de Hacienda, que como lo dice él, está sometido al escarnio público contra una arremetida inmisericordia a este gobierno. No era una paranoia el golpe blando. Todos los días se fortalece, por eso estamos en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño para denunciar, como lo hemos hecho en la CIDH, en la OEA y en la ONU, esta persecución contra un gobierno respaldado popularmente por más de 11 millones de votos que legitiman el mandato del presidente Gustavo Petro. Esta es la realidad de los dueños del establecimiento, de los que quieren volver a robar el país. Colombianos, muchas gracias nuevamente por estar conmigo en un capítulo desde el Catatumbo para toda Colombia libremente. Aquí las cosas como son. Hasta pronto.